muy buenas tardes a todos. Yo soy Carolina Félix, soy consultora económica senior en Avast y en B-Way. A continuación, tengo el gran gusto de presentarles un panel sobre la importancia de la excelencia en la atención al usuario en las instituciones de pensiones. Para ello, tengo el gusto de presentar a 3 especialistas en el tema que nos contarán acerca de su experiencia. Ellos son Audrey Dear Williams, jefa de la Dirección Técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Jamaica; Luis Felipe Jiménez, superintendente delegado para pensiones de la Superintendencia Financiera de Colombia; e Iván Pliego, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de México, la CONSAR. Ahora, con mucho gusto, les presento a Audrey Dear Williams, y para introducirla como es debido, lo haré en inglés. Audrey is the Chief Technical Director with responsibility for the Social Security Division of the Ministry of... Es la directora de la División de Seguro Social en Jamaica. Fue directora del Fondo de Seguros de 2007 a 2017. Esta es el brazo de inversiones del esquema de inversiones. Ella ahora trabaja para Rear Avatar y JJM Group Limited en la Junta, y sus actividades académicas incluyen una maestría con especialidad en finanzas y una licenciatura en economía y contabilidad de la Universidad de las Indias Occidentales. Audrey, es unos minutos de su presentación, así es que tiene el uso de la palabra Audrey. Muchas gracias, Carolina. Buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Es un placer estar con ustedes para este programa de pensiones globales, hablando sobre la excelencia en el sector de las pensiones en Jamaica. Hoy voy a hablar de las pensiones del sector público. Let me just start by saying that building a culture of customer service. Quiero empezar hablando de la cultura de la excelencia del servicio de la atención al consumidor, y en esto ha estado interesada Jamaica desde hace mucho tiempo. Se estableció una unidad de transformación en los años 90 que obligaba a ministerios, departamentos e instituciones a constituir cartas para los ciudadanos, o sea, cartas constitutivas para los ciudadanos, a tener y ofrecer una capacitación en atención al cliente, y se dio inicio a una competencia de servicio de atención al cliente bianual, y mi ministerio fue el primer ganador de ese concurso. Luego de esa experiencia con la unidad de transformación, los departamentos de los ministerios ahora tienen la obligación de constituir planes de mejora de atención al cliente, que tienen que estar alineados con los planes de negocios estratégicos y el Plan de Desarrollo Nacional Visión 2030, que subraya la necesidad de modernizar el sector público para mejorar la eficacia del gobierno y la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Los gobiernos cada vez más se dan cuenta de la necesidad de estructurar los procesos actuales en torno a las expectativas del cliente. Hay departamentos del gobierno que se centran en esta transformación para garantizar que pueden cumplir con las necesidades de los clientes de manera eficiente. Aduanas, por ejemplo, la oficina impositiva o la autoridad impositiva también. Y tenemos varias métricas que utilizamos y a los que prestamos cuidadosa atención para medir nuestra eficacia y eficiencia. ¿Y qué significa eso para el régimen de seguros nacional? Primero voy a darles algunos antecedentes acerca de este sistema llamado NIS. Es un régimen de seguro social contributivo para
todos los miembros de la fuerza laboral. Es un sistema de seguridad de primer nivel complementado por otras fuentes de ingresos. Los contribuidores están empleados o son trabajadores autónomos. También tenemos una categoría de cotizadores voluntarios. En cuanto a los beneficios, es toda una gama: jubilación, maternidad, salud, viudez y muerte. Este régimen se estableció en 1966, lo que significa que ya hemos cumplido 55 años. Tenemos más de 125,000 pensionados actualmente en todo el mundo, es decir, jamaiquinos que han emigrado y viven en otros países, aún tienen acceso a su pensión, y tenemos más de 550,000 contribuidores o cotizadores activos en este momento. Entonces, al evaluar cuáles son los desafíos que tenemos pendientes a la hora de buscar lograr la excelencia en la atención al cliente, hemos notado un aspecto. Había una preocupación con el tiempo de trámite para recibir los beneficios, y por esta razón hicimos un análisis interno para determinar qué necesitábamos mejorar para lograr esa excelencia. Y al realizar ese análisis nos dimos cuenta de que la transformación ha sido lenta. Nuestros procesos eran manuales, ahora están semi-automatizados. Teníamos dos tipos de software separados para gestionar las pensiones y no se comunicaban entre sí, y eso ocasionaba dificultades. La automatización se dio a un ritmo lento, un bajo nivel de clasificación de empleos, y lo cual generó una rotación excesiva del personal, y las reformas se hicieron de manera paulatina, dándonos cuenta de que las enmiendas a la legislación se estaban haciendo de esta manera también. Esas son algunas de las dificultades que pudimos identificar. Al cambiar el paradigma y la dirección que habíamos tomado, hacia dónde nos dirigíamos y las medidas que tenemos que tomar, nosotros analizamos nuestros recursos humanos para poder resolver algunas de las problemáticas. Hasta la fecha, hemos terminado un análisis de nuestra dotación de personal y operaciones, lo cual se tradujo en un marco estructural operativo que ha eficientado las operaciones. También estamos mejorando nuestros problemas de alineamiento que tenemos en la organización, porque en este momento somos una dependencia del ministerio y esto ha generado cierta incoherencia. Pero me gusta explicar un poco a qué me refiero. Por ejemplo, nuestro servicio de MIS no depende de la Dirección de Seguro Nacional o ningún otro miembro de la alta dirección del equipo de régimen nacional, con lo cual a veces existen dificultades a la hora de acceder a los recursos que necesitamos. También tenemos la expectativa que tras esta revisión de nuestras operaciones vamos a poder contar con una mejor identificación de las personas adecuadas para los cargos adecuados, y que también podamos ofrecer mejor remuneración para los miembros del equipo. También analizamos el tema tecnológico y estamos en el proceso de replantearnos nuestros procesos de actividades. Hemos automatizado varios de nuestros proyectos, hemos desmaterializado ya una parte de nuestros registros y hemos modernizado nuestras infraestructuras de informática. También hemos hecho la transición de una solución empresarial a dos softwares distintos, como mencioné hace un momento. También tenemos un lento ritmo de migración de datos, pero estamos trabajando muy
fuerte para poder mejorar esta situación, y también estamos haciendo una transición para pasar del uso de cheques a pagos electrónicos con el 56% de nuestros pensionistas que reciben una consignación de los recursos directamente en sus cuentas bancarias. Por supuesto, durante COVID-19 hemos recibido cierto acompañamiento porque hemos tenido que aumentar la cantidad de personas que reciben estas consignaciones automáticas para poder conservar y mantener este distanciamiento social. También analizamos nuestras comunicaciones, por lo cual llevamos a cabo un estudio a través de una encuesta de percepción y de sensibilización de este régimen nacional de seguro, NIS, y el objetivo fue poder ampliar la cobertura para todas las personas ocupadas. Dicho esto, sí contamos con líneas abiertas de comunicación, tanto con actores internos como externos. En lo interno, sí sostenemos reuniones periódicas con nuestro personal y también llevamos a cabo una comunicación periódica a través de los correos electrónicos. También organizamos sesiones de sensibilización abiertas al público. Es una de nuestras dimensiones fundamentales de los KPI. También utilizamos la rama de información del gobierno del estado para producir y para también poder difundir información para la ciudadanía. En cuanto a la comunicación externa, se suele tratar de una comunicación más dirigida. Promovemos los pagos a cuentas automáticos. También cambios en las fechas de pagos en este proceso de transición para que los empleados pasen de la informalidad a la formalidad. También estamos trabajando con los trabajadores domésticos y también con los pescadores y los trabajadores agrícolas. Y todo esto completa las actividades que ya llevamos a cabo y que ya lleva a cabo nuestro personal en el terreno. Así que, a fin de cuentas, ¿qué podemos decir? Hemos reconocido que tenemos ciertas problemáticas que resolver con nuestros recursos humanos y con la tecnología, pero consideramos que si nosotros logramos resolver estas dificultades, por el lado informático, contar con una fundación importante sobre la cual nos podremos asentar, también ayudar a los recursos humanos a consolidar estos esfuerzos también, y todo esto desembocará en una mejor situación en beneficio de nuestros trabajadores y de nuestros beneficiarios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Audrey, por esta presentación y también por haber compartido las iniciativas que están llevando a cabo en Jamaica en el marco de este régimen. Luis Felipe Jiménez. Contarles que Luis Felipe es superintendente delegado para pensiones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en matemáticas aplicadas de la misma universidad y maestría en políticas públicas de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. Se ha desempeñado como asesor del despacho del superintendente financiero también. Fue consultor en la práctica global social, urbana, rural y de resiliencia del Banco Mundial. Se desempeñó además como director de estudios económicos de Asofondos y tiene amplia experiencia en el manejo de riesgos de fondos de pensiones y fiduciarios. Luis Felipe, es un gusto tenerte acá, como siempre. Tienes 12 minutos para tu presentación y cuando falten 2 minutos te avisaremos a través de una pequeña campana. Por favor, adelante, te escuchamos. Carolina, muchas gracias y buenos días a todos. Voy a compartir la presentación. Bueno, yo quiero contarles un poco cuál es nuestra visión en materia de atención al usuario y básicamente contarles qué es lo que estamos viendo, que es una transición desde un esquema muy enfocado en la administración de activos
hacia un esquema mucho más enfocado en la administración centrada en el usuario. Y ya les explico un poquito esto. Es decir, lo que estamos viendo en Colombia, y yo creo que en la mayor parte de la región, es que desde el lado de los mandatos hemos comenzado a incorporar cada vez más este elemento de atención al usuario, digamos, de dos formas. Una, mandato, claramente la parte legal y la parte regulatoria ha venido actualizándose, digamos, para incorporar estos elementos, pero también la población cada vez demanda más este componente de atención al consumidor financiero, ¿cierto? Sencillamente porque la población, los sistemas se han venido, cada vez son más maduros, cada vez entramos más en la fase de desacumulación, cada vez la población demanda muchos más servicios relacionados con la fase de desacumulación, y eso implica, digamos, un nuevo énfasis. Y lo segundo es que también estamos viendo que las administradoras han comenzado a incorporar estos elementos en sus estrategias de una u otra forma. Y creo que cuando hablo, digamos, de esta transición, vale la pena mencionar dos temas. Uno, no quiere decir que los sistemas, cuando tenían una visión mucho más de administración de activos y administración de información, no quiere decir que no tuvieran atención al usuario. Claramente tenían una atención al usuario, pero una atención al usuario muy enfocada, digamos, en estos elementos. Y lo segundo es que lo que estamos viendo es una transformación hacia una estrategia que ya no necesariamente, no solo es mantener los dos elementos, digamos, de administración de activos y tener lo que podríamos llamar excelencia operacional, y por el otro lado un componente de atención al consumidor financiero, sino que estamos viendo una interacción muchísima más cercana entre estos dos componentes. Y eso implica dos cosas. Lo primero es que es necesario que se vaya haciendo una revisión permanente de los objetivos de cada uno de los procesos operativos. Es decir, esto implica que cómo hacemos para que la información que recojamos directamente de los usuarios comience a verse reflejada en el diseño de los procesos operativos. Y el proceso de inversiones creo que es un ejemplo bastante interesante y bonito de este tema, y es que cuando uno mira los regímenes de contribución, muchas veces ve que los procesos de inversiones están enfocados en la maximización del ahorro, pero el usuario al final lo que está pidiendo es una maximización del ingreso, y esto del ingreso en la vejez. Y entonces esta discusión, digamos, entre maximización de ahorro y maximización de ingreso parece semántica, ¿cierto? Porque siempre hemos pensado que a más ahorro en un régimen de capitalización necesariamente tendremos más ingreso, y eso es verdad en cierta medida, pero no es una verdad total. Y aquí les pongo un ejemplo del valor de las rentas vitalicias en Estados Unidos, que básicamente lo que nos dice es que una persona con 65 años y $100,000 en 2009 habría podido ir a una aseguradora a recibir una renta vitalicia con un ingreso mensual de $1,000 mensuales. Un año después, una persona con $100,000 y 65 años habría ido a la misma aseguradora, y esa aseguradora ya no le habría ofrecido $1,000 mensuales, sino $750 mensuales. Entonces, si vemos este ejemplo en materia solo de ahorro, lo que vamos a ver es que básicamente no hubo riesgo. Es decir, la persona tuvo $100,000 en 2009, $100,000 en 2010. No hay una volatilidad en materia de ahorro. Puede ser que tengamos un costo de oportunidad, pero digamos, no es un riesgo significativo. Cuando lo miramos en términos de ahorro en la vejez, tuvimos una caída de cerca de 25%. ¿Y esto qué implica? Y esta caída solo fue efecto de tasas de interés. Es decir, aquí no hubo un cambio demográfico fuerte que hubiera cambiado, que hubiera hecho esta movida. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Básicamente es que el hecho de estar maximizando ahorro no nos garantiza que estamos maximizando ingreso en la vejez, ¿cierto? Y en materia de atención al usuario, esto básicamente lo que nos dice es, si estamos maximizando ahorro, vamos a estar viviendo en un mundo absoluto, ¿cierto? En el cual solo pensamos en términos de ahorro, no pensamos relativo al ingreso. Esto necesariamente nos va a llevar a que hay una cierta descorrelación de los portafolios con el ingreso pensional,
Esto quiere decir que cuando hagamos proyecciones pensionales vamos a tener necesariamente una volatilidad. Cuando proyectemos cuál va a ser la mesada esperada a futuro, vamos a tener una proyección sencillamente porque no estamos gestionando ese riesgo de ingresos, sino estamos gestionando el riesgo de ahorro. Eso pues nos va a llevar digamos, una desalineación de las expectativas de los afiliados. Es decir, porque no les estoy dando unas proyecciones adecuadas, o sencillamente porque va a tener una volatilidad enorme en expectativas, y finalmente vamos a llegar a una menor satisfacción de los usuarios. Entonces aquí, digamos, devolviéndonos un poco, uno debería repensar muy bien los objetivos de este proceso y de muchos otros, y es, ¿qué me está diciendo el usuario? El usuario me está pensando en términos de mesada, no está pensando en términos de ahorro. Necesito comenzar a unir la mesada con el ahorro, y eso implica, digamos, que comencemos a devolvernos y revisar todos los objetivos de estos procesos. Este es uno de ellos. Creo que este mismo ejemplo se puede aplicar a distintos procesos, y digamos, acá el reto es cómo la administradora recoge toda esa información de usuarios y lo plasma en los procesos. Lo segundo es que lo que nos hemos dado cuenta es que la transparencia no es suficiente, y sí necesitamos un rol mucho más activo de las administradoras en materia de asesoría. Es decir, ya no es suficiente que las superintendencias tengamos los portafolios totalmente detallados, publicados en nuestras páginas de internet, que las administradoras tengan sus páginas de internet muy bien diseñadas, con mucha información, muy accesible al público, y digamos, no es suficiente esperar a que el usuario se acerque a la administradora. Ya tenemos que comenzar a pensar en cómo la administradora se acerca al usuario, y no solo cómo se acerca al usuario para darle información suficiente, sino cómo se acerca al usuario para cambiar el comportamiento. Esto implica, digamos, unos retos grandes. Primero, en términos de contactabilidad, es necesario mantener bases de datos de contacto actualizadas. Esto es un reto enorme. Las bases de datos se desactualizan en una tasa cercana al 30% anual. Eso quiere decir que permanentemente hay que hacer una gestión de bases de datos y de actualización de bases de datos. Lo segundo es evaluar diseños, que los diseños de los procesos estén basados en ciencias del comportamiento. Es decir, ya no es suficiente que la información que demos al afiliado sea completa. Necesitamos completa o suficiente. Necesitamos es que el afiliado realmente esté cambiando su comportamiento con base en la información que le brinda la AFP, y eso implica también unos cambios en medición. Es decir, ya no es suficiente que midamos una campaña, cuál es la población objetivo de una campaña, sino cuánta de esa población objetivo, qué porcentaje, qué proporción está cambiando de comportamiento, y esto claramente necesita una gran generación de capacidades. Entonces ahora paso al caso de Colombia. ¿Qué hemos hecho en esta materia? Nosotros desde 2018 hemos venido trabajando en una reglamentación que incentiva estos componentes dentro de las administradoras de pensiones de Colombia, tanto del régimen de contribución definida como del régimen de beneficio definido. Y básicamente la regulación lo que establece es, uno, es necesario que las administradoras tengan unas políticas claras de actualización de bases de datos de los afiliados. Es decir, si ni siquiera sabemos si tenemos el correo correcto de los afiliados, si tenemos la dirección correcta, el teléfono correcto, realmente no sabemos cómo hacer para que las campañas realmente estén llegando a los afiliados. Lo segundo es que definimos unos puntos críticos en la vida laboral de los afiliados, en los cuales las administradoras deben ser más activos. Aquí se definieron básicamente dos puntos. Uno, 12 años antes de la edad de pensión, y esto tiene una explicación, y es que en Colombia hay libre movilidad entre el régimen de beneficio definido y el régimen de contribución definida hasta 10 años antes de la edad de pensión. Entonces, aquí lo que estamos buscando es que las administradoras busquen a los afiliados, los traigan, les den asesoría, y antes de que tengan esa restricción de los últimos 10 años, y los afiliados puedan escoger su mejor régimen. Y adicionalmente establecimos otro momento crítico, que fue 2 años antes de la edad de pensión, sencillamente porque venimos con unos rezagos venimos con una herencia del régimen anterior, en el cual tenemos una información de baja calidad, y eso nos implicaba tenía unas implicaciones fuertes en tiempos de retiro. Voy a ir un poco más rápido por efectos del tiempo. En materia de educación y evaluación de impacto,
establecimos que las administradoras deben implementar programas para evaluar el impacto de la educación financiera, y esto obviamente requirió una generación de capacidades tanto a nivel de supervisor como a nivel de industria, en el cual el BID jugó un papel muy importante diseñando y desarrollando algunos de los talleres para la industria, para el supervisor, que nos permitió ya definir muy bien causalidades, nos permitió definir objetivos claros. Les doy dos ejemplos, me demoro 1 minuto y medio, Carolina. Uno, ya estamos viendo resultados nosotros hemos hecho seguimiento y acompañamiento de la implementación de esta circular. Ya estamos viendo resultados que podemos llamar comportamentales y operativos. Aquí les puse un ejemplo. Arriba a la derecha ven una campaña que es de una de las AFPs, en la cual buscó a los afiliados. Y si ustedes ven el público, para que tomaran esa asesoría 10 años antes de la edad de pensión, si ustedes ven el público de control, 6% del público de control fue a tomar la asesoría. Del público de tratamiento tenemos 24% de la población fue a tomar esa asesoría. Es decir, ya estamos viendo campañas y estrategias que realmente tienen un impacto. Y en materia operativa, si ustedes ven los dos gráficos de abajo, lo que vemos es que en materia de reconocimiento pensional hemos bajado en cerca de 2 meses el tiempo de reconocimiento pensional. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona se acerca a la AFP y se demora hoy 2 meses menos recibiendo su pensión de lo que se demoraba hace 2 años. Y solo para dejarles, digamos, unos mensajes como de la magnitud de estos programas. En 2020 las administradoras desarrollaron estos programas, tenían una población objetivo de 3,5 millones de personas. Las administradoras ya han identificado que estos programas próximos a pensionarse, a menos de 2 años de la edad de pensión, ya el 80% tienen su historia laboral validada, su información laboral validada. Es decir, son personas que ya llegan con su historia corregida al momento en que en que solicitan la pensión. El 97% de las personas que están a menos de 5 años de la edad de pensión ya tienen por lo menos un dato de contacto actualizado. Eso son más o menos 1.100.000 personas. Y nosotros seguimos haciéndole acompañamiento a toda la implementación de esta circular, sentándonos cada 6 meses con las administradoras, revisando objetivos, revisando resultados y teniendo una discusión muy activa en materia de causalidad, de objetivos, de hacia dónde deberíamos ir. Entonces, solo dejo digamos, los dos principales mensajes, y es que creo que esta transformación sí implica 2 cosas. Uno, repensar muy bien los objetivos de todos los procesos operativos, no solo los de atención al usuario, sino operativos, con base en la información que nos presentan los usuarios. Y lo segundo es que la transparencia se nos fue corta y tenemos que comenzar a ser muy activos buscando a los afiliados y evaluando qué implicaciones comportamentales tienen todas las acciones que estamos tomando en materia de asesoría. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Excelente presentación. Muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia de ustedes en Colombia y desde la Superintendencia Financiera. Vamos pasando ahora a presentar el último invitado de este panel. Tenemos con nosotros a Iván Pliego Moreno. Iván Pliego es presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR de México. Es egresado de la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Historia Económica por la London School of Economics and Political Science. Durante su carrera profesional se ha desempeñado en diversas áreas del sector público, como asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, coordinador de la Oficina Técnica de Negociaciones Comerciales Internacionales y asesor del presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Entre 2010 y 2013, fue director de vinculación del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Además, del 2013 al 2015, se desempeñó como asesor de finanzas y administración en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. En el Servicio de Administración Tributaria, fungió como administrador central de coordinación evaluatoria en la Administración General de Evaluación y ostentó el nombramiento de Ombudsman en 2017. También ha desarrollado una intensa actividad académica como investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública,
donde publicó diversos artículos relacionados con temas presupuestales, económicos y financieros. Ha sido además catedrático en la UAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad ANVAC, en donde ha dirigido numerosas tesis de maestría y doctorado en temas de finanzas, economía y administración pública. Desde diciembre de 2018 y hasta septiembre de 2021, el Dr. Pliego se desempeñó como vocal ejecutivo de Pensionist, la única administradora de fondos para el retiro pública, encaminada a mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del ISSSTE, IMSS e independientes. Iván, es un gusto para nosotros que estés aquí en este panel compartiendo el día de hoy. Tienes 12 minutos para tu presentación y como en las demás presentaciones escucharás una campana indicando que ya faltan 2 minutos para que se acabe el tiempo. Por favor, el espacio es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Thank you very much. If that's okay, I will present in English. Muchas gracias. Si les parece, voy a exponer en inglés y por supuesto podría cambiar al castellano si me lo piden. Me gustaría comenzar manifestando el gran placer que es para mí poder participar el día de hoy. No sé si el profesor Nicolás Barr está con nosotros, pero me complace mucho poder estar de nuevo en casa. Tal como lo mencionó Carolina, pasé mucho tiempo en la London School of Economics durante mi doctorado, ya hace unos años. Pero siempre es un gran placer poder retomar el contacto con LSE. Muchas gracias por esta oportunidad. Me gustaría comenzar diciendo que el sistema de ahorro de pensiones en México ha iniciado un proceso de reformas en las últimas semanas. Se trata de un cambio de modelo. As you can see, como lo pueden apreciar acá, estamos hablando de la excelencia en la atención al usuario en el sector de pensiones. México ocupa un lugar muy especial, siendo uno de los órganos de reglamentación más activos en cuanto a la atención al usuario. En el marco de este nuevo modelo, tal como decía, se contienen estos 4 motores. Comienza con la reducción de las comisiones, lo cual está en coherencia con la nueva ley que se adoptó en 2020. También los montos de las cotizaciones para el ahorro y la jubilación de los trabajadores se incrementará paulatinamente hasta finales de la década para pasar del 6.5% de los ahorros al 15% para la jubilación. Las comisiones, de la misma manera, registraron una reducción en enero de 2022 con una disminución de 23 puntos básicos, lo cual se traducirá en un incremento del retorno para los trabajadores de un 6%. Nos gustaría subrayar o fortalecer más bien la competencia, lo cual apunta a un aumento en los rendimientos, la rentabilidad y una mejora de los servicios y de la calidad de los mismos. Con relación a la reglamentación, se busca mejorar la eficiencia operativa y la eficiencia financiera y también la reducción de los costos operativos y reglamentarios de los Afores. También un objetivo del sistema tiene que centrarse en mejorar la tasa de reemplazo
y la ampliación de los montos que reciben los trabajadores. Con respecto a la educación financiera y de seguridad social, CONSAR ya cuenta con una serie de proyectos. Tenemos esta página web, La Aventura de mi Vida, Ahorro y Futuro. Se trata de un espacio digital que se ha propuesto transmitir nociones generales de finanzas personales de manera más didáctica y atractiva para una población de distintos grupos etarios, con el objetivo de aumentar los ahorros y para tomar en cuenta la jubilación y apoyar los proyectos personales en la vida diaria, en el ahora y el después. También en cuanto a la información y la sensibilización, tenemos actividades que permiten una colaboración con las universidades para poder llevar a cabo cursos de iniciación acerca de la jubilación y de las pensiones y ahorros para que los jóvenes se entiendan mejor qué medidas pueden tomar a la hora de empezar su vida activa. En cuanto a la inclusión financiera, hemos diseñado un marco estructural que cuenta con distintas herramientas para las personas que conforman el sistema. También las pueden utilizar las personas que desean generar mayores ahorros, aunque no estén afiliadas a este sistema social. Afore Móvil es un aplicativo que permite ofrecer 27 servicios destinados a facilitar el acceso a la información, a realizar transacciones, obtener información de sus cuentas de manera inmediata y hasta permite cambiar de Afores. Tenemos un número limitado de personas en el sistema aún, pero estamos trabajando para ampliar la disponibilidad de este sistema, unos 70 millones de trabajadores que participan del sistema. Conectar a la gente. Esto significa que el ente regulatorio debe poder tener contacto directo con las personas. Tenemos lo que llamamos ferias de las Afores, que ofrecen la oportunidad de interactuar y consultar con los trabajadores en persona. Participan instituciones públicas y privadas y si bien la pandemia del COVID-19 nos ha impedido organizar este tipo de actividades en 2021, para el año que viene tenemos 2 o 3 de estos eventos programados durante el año. Y así las Afores, las 10 del sistema, tendrán la oportunidad de comunicarse de manera directa con el cliente, de informarle y de establecer este vínculo directo con el público. Hay otro programa para los mexicanos en el exterior dedicado a todos los mexicanos que viven en el exterior, en particular en Estados Unidos, en Norteamérica y también en distintas partes de Latinoamérica. Hemos elaborado nuevos mecanismos para la inclusión y educación financiera junto con el programa para los mexicanos en el exterior. Y esto es muy importante para nuestros ciudadanos para que cuenten con toda la información que necesitan
los que regresan para que puedan reiniciar su vida en México y tengan sus ahorros y su previsión. Respecto de los ahorros voluntarios, se trata de una estrategia importante para todos los que participan en el sistema en México, pero en particular para todos aquellos que no están incluidos en el sector formal de la población, que suman varios millones de trabajadores mexicanos. Existe otro programa también, ahorrar gastando o gana ahorro se llama. Este no representa un costo adicional y lo que hace es apartar parte de un gasto y depositarlo en la cuenta de ahorros del cliente. Respecto de la regulación de los servicios, en la mayoría de los sectores, el servicio representa un punto decisorio importante para las personas si permanecen con el servicio o eligen otro, pero existe una relación singular en este caso, por lo que es necesario que los Afores también ofrezcan incentivos, ya que el cliente puede cambiar de Afore. Las Afores deben redirigir sus estrategias y modelos comerciales, pasar de una esfera puramente comercial a centrarse y mejorar los servicios que ofrecen a los clientes. Entonces, este es un nuevo modelo de servicio, que es un proyecto en el que estamos trabajando en estos momentos, un proyecto en marcha. Y con mucho gusto podemos contarles más acerca de los logros que irán viendo ya dentro de poco. Me alegró escuchar todo lo que tenemos en común en cuanto a nuestras visiones con otras partes de la región, en particular de los colegas de quienes acabamos de escuchar desde Colombia. He escuchado acerca de referencias como el caso de Colombia, Chile y Estados Unidos, y estos han sido tenidos en cuenta para esta ley. Y esto ha sido muy importante en la reorientación y el rediseño del sistema en México. Muchas gracias y con mucho gusto respondo las preguntas que tengan para mí. Muchas gracias, Iván. Luis Felipe, a Audrey. Nosotros hemos recibido muchas preguntas y la verdad es que lamentablemente estamos un poco pasados del tiempo de nuestra agenda. Entonces yo las estuve leyendo y voy a tratar de consolidarlas en una sola pregunta y darles a cada uno de ustedes un espacio de 1 o 2 minutos para que cuenten un poco lo que quieran, ¿no?, con respecto a estas preguntas. Hay mucha curiosidad sobre si todas las iniciativas que ustedes nos han contado, ¿no?, con respecto a comunicación con los afiliados, las iniciativas digitales y todo lo que han hecho, ha sido motivada por cambios en la regulación, o si eso ha sido como automotivado de alguna manera, que las instituciones lo han ido implementando con el deseo de mejorar la calidad del servicio a los usuarios. Entonces, contarnos un poco eso y contarnos cuál ha sido el principal reto en ese camino de mejorar la atención a los usuarios y cómo ven los desafíos por delante, ¿no? O sea, ¿qué les gustaría seguir mejorando, seguir trayendo de manera a entregar un mejor servicio a todos los afiliados del sistema de pensiones? Entonces, me gustaría pasar la palabra quizás, si Audrey me escuchó, no la veo por acá, quizás es mi cámara, pero si Audrey puede partir, después seguimos con Luis Felipe y vamos con Iván. I am still here. Oh, great, great. Sí, sigo aquí. Qué bueno. Muchas gracias,
Audrey, puede empezar Audrey entonces, luego Luis Felipe, luego Iván. Entonces, la primera tiene que ver con los cambios y si fueron motivados por cambios en la legislación. Esa no fue nuestra experiencia, sencillamente sentimos la necesidad de mejorar el servicio que prestábamos para mejorar la calidad de los servicios recibidos por los afiliados. Respecto de la segunda pregunta, no lo recuerdo bien. La segunda pregunta era si nos podía hablar de las dificultades principales que enfrentaron y que ven para el futuro, si tienen algún plan, alguna iniciativa, otro aspecto que quieran mejorar en cuanto a ofrecer un mejor servicio. Bueno, como mencioné en mi presentación, las dos dificultades principales que encaramos tenían que ver una con nuestros recursos humanos, es decir, la remuneración que podíamos permitirnos ofrecer a nuestro equipo. Y luego, en segundo lugar, quizás aún más importante fue el desafío digital que tuvimos. Hemos realizado una transformación muy lenta hacia procesos más automatizados. Y desde nuestro punto de vista, si queremos lograr un nivel de atención al cliente superior, vamos a tener que atender seriamente esos dos aspectos tan esenciales. Excelente, Audrey. Luis Felipe. Gracias, Carolina. Mira, yo creo que hay de todo. Un poco, cuando hablamos con las administradoras, ya vemos un cambio en la mayoría de sus estrategias, incorporando otro tipo de elementos, sobre todo de medición, por ejemplo, NPS, Net Promoter Scores, digamos, ya moviéndonos un poco más a satisfacción de afiliados. Y también los hemos visto mucho más centrados en afiliados. Entonces, digamos, ha habido un cambio desde el sector privado. Lo segundo es, digamos, cuando ustedes vieron lo que les presenté de los programas próximos a pensionarse, eso lo encontramos como buenas prácticas, no necesariamente dentro de toda la industria. Entonces, digamos, la regulación permitió definir estándares y escalar esto a toda la industria y subir, digamos, los estándares de toda la industria, pero basados en buenas prácticas que habíamos encontrado dentro de la misma industria. Y el tercero, que yo creo que sí es clave, es desde la regulación si promovimos el cambio de medición. El cambio de medición desde un esquema de gestión hacia un esquema mucho más de evaluación de impacto. Digamos, lo promovimos desde la regulación, pero también lo hemos acompañado y hemos acompañado la implementación porque es un cambio que creo que conceptualmente es bastante complejo de hacer. Entonces, lo hemos acompañado, eso nos ha permitido nosotros también saber hasta dónde podemos llegar, a qué ritmo podemos ir, y yo creo que eso es importante, digamos, no solo la regulación, sino la implementación también es compleja. Y finalmente termino con un punto y es, yo creo que sí tenemos que trabajar mucho en el proceso de inversiones. En México ya hicieron el cambio grande hacia un proceso de inversiones cuyos objetivos ya incorporan la fase de desacumulación. Creo que son un gran ejemplo, ya hemos visto esta discusión permanente en muchos foros. En Colombia estamos teniendo la discusión, esperamos tener ese cambio el próximo año. Y yo creo que ahí sí tenemos que hacer un cambio normativo grande, digamos, en ese proceso. ¿Qué creo que deberíamos hacer hacia adelante? Deberíamos trabajar mucho en medición. Creo que la medición, digamos, poder alinear la medición con los objetivos que realmente queremos e irnos hacia una medición mucho más en evaluación de resultados, en evaluación de impacto. Eso nos va a abrir unas discusiones distintas de cómo estructuramos todos los procesos, y yo creo que en eso deberíamos seguir trabajando, no solo, digamos, como países, sino a nivel internacional. Excelente, perfecto, Luis Felipe. Iván, the way you would like to, it can be English or Spanish. Iván, como quieren, inglés o en español. Gracias. De manera muy breve, lo comentamos en la presentación. Hubo una iniciativa del gobierno en acuerdo con el sector de los trabajadores y con los empresarios para aumentar las aportaciones patronales para el ahorro para el retiro. A lo largo de la década va a pasar del 6.5 actual al 15%. Este es un cambio fundamental que se alinea
decía yo, con la nueva metodología que tiene referentes internacionales en la ley establecidos, Chile, Colombia, Estados Unidos, para llegar a el cobro de una comisión comparable a nivel internacional. Estamos en ese proceso y a partir del 1 de enero esperamos que se reduzca del 0.80 en promedio que cobran las Afores al 0.57, más o menos. Esto tiene un efecto muy importante para los ahorradores y hemos estado trabajando en estos 2 meses con todo el sector, porque sí hay iniciativas de distintas administraciones, de distintas Afores, para mejorar la calidad de la atención de los servicios. Y el gran reto para nosotros como regulador será garantizar que efectivamente se cumplen los acuerdos y la aplicación de la ley. El próximo año el SAR cumple 25 años, es un cuarto de siglo, es un sistema maduro. Los activos representan 21% del Producto Interno Bruto y hay muchos retos, digamos, hacia adelante, como la flexibilización del régimen de inversión para que haya mejores rendimientos. Recuperar la naturaleza financiera de las Afores y dejar atrás esta visión comercial que se tuvo durante los últimos años.